Que sí hay un proyecto en Colombia y para transformar la nación y el país, pero que ese proyecto va en dirección contraria a los intereses de la mayoría de la población colombiana. Es decir, hay un proyecto encaminado a fortalecer una lógica del capital, a formar una fuerza de trabajo barata para el capital, con unos elementos que son claros. Podríamos decir, en primer lugar, hay un interés por ampliar la cobertura, ampliación de la cobertura que es necesaria y era necesaria para el ingreso en la OCDE, pero ampliación de cobertura bajo el supuesto de una baja inversión estatal. Y esto tiene una serie de mecanismos específicos. Uno, degenerar totalmente el SENA, que era una formación para el trabajo, y volverlo un gran instituto de formación técnica y tecnológica de baja inversión, de inversión muy escasa. En segundo lugar, destinar recursos públicos para la formación de una élite profesional y de una élite técnica, y eso tiene que ver con Serpi Paga y el programa Excelencia, y simultáneamente debilitar la financiación de las universidades públicas o dejarla en un estancamiento total. En tercer lugar, orientar toda la formación universitaria, técnica y tecnológica hacia una lógica de competencias que sea funcional con un modelo productivo, que es un modelo productivo de un desarrollo de un capitalismo bastante desregulado en términos de la acumulación. En cuarto lugar, una educación superior que está concentrada en determinados centros, en determinadas ciudades, y que no se extiende en términos generales para las regiones. Y en quinto lugar, una educación que reproduce las desigualdades sociales y las está multiplicando. Entonces, yo podría decir que sí hay un modelo, pero que es un modelo que tiende a crear una mano de obra barata con una educación técnica y tecnológica de mediana y baja calidad y muy baja inversión, a mantener una élite profesional para ocupar los cargos directivos y a desviar recursos públicos hacia instituciones privadas. Esto va complementado con un proceso de privatización de las instituciones públicas que se viene haciendo desde ya hace más de 30 años, que implica que los recursos estatales no sean la fuente de financiación principal de estas instituciones, y que por consiguiente las instituciones tengan que orientarse hacia tipo de actividades más de corte privado, prestación de servicios o aumento de las matrículas, o creación de programas que no tienen la calidad de los programas que se imparten en la sede central, es decir, una serie de procesos de privatización. Entonces, en conclusión, sí hay un proyecto educativo, pero ese proyecto educativo no favorece una transformación que permita una mayor igualdad social y mayores oportunidades reales para la mayoría de los estudiantes colombianos. ¿Cómo se manifiesta la crisis de la educación superior en Colombia? En primer lugar, el sistema educativo público y en general el sistema educativo le ofrece muy pocas posibilidades de estudio con calidad a los bachilleres y a quienes se gradúan en el bachillerato. La oferta es, por un lado, una universidad pública que no tiene la financiación del Estado que debería tener. Por el otro lado, una universidad privada que tiene un subsidio estatal, sobre todo en los últimos años, pero que solo permite el acceso de muy pocos bachilleres, es decir, de una élite de bachilleres. Y en el otro lado, en la tercera pata de esta falta de oportunidades, están las instituciones técnicas y tecnológicas
que no reciben ningún apoyo ni tienen ningún desarrollo en términos generales para dar una educación de calidad, y por el otro lado una serie de instituciones universitarias y universitarias que garantizan títulos pero no una formación de buena calidad. Ese horizonte hace que muchos bachilleres no quieran entrar a la educación superior, no les interese entrar a la educación superior, que prefieran una formación para el trabajo rápida, que no les garantiza los elementos para comprender la sociedad ni moverse en la sociedad colombiana, pero que les garantiza un trabajo inmediato y un ingreso inmediato. Entonces, primer punto, podemos decir que la educación superior no está respondiendo a las necesidades y a la demanda de la mayoría de los bachilleres colombianos. Es un primer punto. Segundo punto, en términos de esta crisis, podríamos decir que la formación y la educación, más que la formación, la educación superior en Colombia no responde a las necesidades de la sociedad colombiana y no está orientada en términos de pedagogías y de contenidos a buscar alternativas a los problemas más graves de la sociedad colombiana, problemas como los de desigualdad social, problemas como los de falta de desarrollo del campo colombiano, problemas como la inexistencia de una economía popular que no sea una economía residual, problemas como el de la violencia. No se está respondiendo en términos generales porque hay un afán más bien para responder al mercado de trabajo, al mercado empresarial, es decir, del trabajo creado por el capital. Y entonces hay una ruptura o una falta de sincronía entre lo que necesita la sociedad colombiana y lo que obedece la educación superior. El tercer punto tiene que ver con lo que hablamos sobre el proyecto educativo que hay en Colombia. Es un proyecto educativo que se basa en mantener, digamos, en una situación de sobrevivencia el conjunto de las universidades y de las instituciones públicas, ofrecer una educación técnica y tecnológica que es realmente de baja inversión y de baja calidad, como habíamos dicho, y reorientar recursos hacia la educación privada para la formación de una élite. Esto es un síntoma de la crisis porque sencillamente este tipo de orientación tiende a aumentar las desigualdades en el país. Un cuarto punto, en Colombia no se ha sabido integrar lo que es la educación universitaria con la educación técnica y tecnológica, y no se ha sabido potenciar esa sinergia entre una educación universitaria y una educación técnica y tecnológica, y tenemos un enorme retraso en una educación técnica y tecnológica, que es muy importante porque en la educación tecnológica, sobre todo, se está pensando desde la práctica misma, desde el ejercicio mismo de una actividad profesional o de un oficio, y desde ahí se está pensando teóricamente, que es diferente a la educación universitaria que se piensa más desde la abstracción de la teoría. Entonces, los tecnólogos tienen la ventaja de que están conociendo directamente los problemas con los que están en contacto y están buscando soluciones para esos problemas. El otro elemento de la crisis es que la educación superior es tremendamente inequitativa. Es una educación superior que sigue muy concentrada en los hombres, que sigue muy concentrada en las grandes ciudades del país y en las regiones principales, en las regiones menos pobres. Es una educación que no piensa ni en los pueblos étnicos, ni piensa en la población discapacitada. Es una educación que está muy orientada por una lógica meritocrática totalmente insensible a las diferencias que hay en la sociedad colombiana. Y yo diría, el último punto, que se ha hecho un esfuerzo por separar la investigación que existe en el país de la educación, lo cual es un error grave
porque entonces formamos más profesionales que son funcionales a las lógicas empresariales y no profesionales que puedan indagar en el campo que están realizando su actividad y transformar esa actividad. Entonces, todos esos elementos, habría más, pero diría que son estos los elementos centrales de por qué hay una crisis de la educación superior colombiana. Bueno, un aspecto adicional que es muy importante es la falta de integración entre los diferentes niveles de la educación en Colombia, educación pública y privada, es decir, no hay una armonización entre la educación básica, la educación media y la educación superior. No hay una idea de que los estudiantes vayan pasando por los procesos para llegar a la educación superior, entre otras razones porque muy pocos son los estudiantes que llegan a la educación superior y que permanecen en la educación superior. Entonces tenemos una educación básica y media que trata de explotar delirantemente los recursos que se tiene, lo cual rebaja la calidad de la educación y que termina formando a los estudiantes con los conocimientos básicos para insertarse en la sociedad e insertarse críticamente en la sociedad. Entonces esa falta de sincronía entre toda la educación hace que la educación superior se debilite más y que la educación básica y media pierda sentido social y sentido cultural dentro de la nación o dentro de la sociedad colombiana. Realmente habría que integrar mucho más, pensar cómo se transita de un nivel a otro y en qué sentido, qué salidas tiene cada uno de los niveles, pero digamos que en Colombia lo que no se ha pensado es un sistema general de educación que permita el tránsito por los diversos niveles, las formas de tránsito por los diversos niveles y la complementariedad entre ellos.